Mm, Bien, entonces, bueno, bienvenidos chicos a la primera clase, en donde vamos a ver el estimador máximo live. Como les comentaba al principio de la introducción del curso, la idea de esta primera lectura, clase, como quieran llamarlo, es dominar la técnica de estimación antes de empezar a ver los modelos. ¿Ok? Con el fin de que se le haga mucho más fácil después ya todos los modelos que vengan, el modelo binario, el ordenado, ¿cierto? Los multinomiales, etc. Todos esos modelos utilizan como estimador el estimador de maximum likelihood o estimador de máxima verosimilitud en español. ¿Bien? Por lo tanto, la idea de esta clase es, primero, para los que nunca han visto Maximum Likelihood, primero tratar de explicarle de forma un poquito más intuitiva qué es lo que hace el estimador, a diferencia, por ejemplo, del estimador que ustedes ya conocen, que es el estimador mínimo cuadrado ordinario, ¿bien? O el de instrumentales. Luego vamos a ver algunos supuestos de este estimador para que alcancemos consistencia, ¿bien? Etcétera. Y luego, yo creo que esto ya a partir de la segunda clase, vamos a ver la propiedad sintótica de este estimador. Es decir, vamos a ver eh, bajo qué supuestos el estimador máximo likelihood va a ser consistente y además bajo qué hipótesis, supuestos, ¿cierto?, va a tener una distribución asintótica normal. Luego vamos a ver estimación de varianza, porque una cosa es tener la distribución asintótica, la cual es poblacional, eh, y otra cosa es, bueno, cómo estimamos a matriz de varianza-covarianza. Y finalmente, mi idea es mostrarle los clásicos test de máximo likelihood. De hecho, se llama la trinidad de, como ustedes pueden ver acá, la trinidad de test, porque son tres tests básicos de maximum likelihood. Está el test de Wald, el likelihood ratio test y el Lagrange multiplier test. ¿Bien? Y finalmente ahí le dejé un slide con demostraciones, pues quizás podemos ver alguna de ellas. ¿Bien? Yo creo que no voy a alcanzar a ver todas, pero van a estar en el slide por si la quieren derivar. ¿Bien? Entonces, como les comentaba, en términos de lectura, las obligatorias serían Ruth, capítulo 14 y 15 para toda esta lectura. ¿Bien? En términos de paper, van a tener que leer el paper clásico, el un paper ya clásico en econometría, el de Bus, bien, del 82, que básicamente explica de forma un poquito más intuitiva los tres tests que le hablaba recién. El likelihood ratio test, o el test de Wald, y el test de Lagrange multiplier test. ¿Bien? Y ahí sugiero también que, bueno, si se les complica un poco con Root y con Boost, también vayan al capítulo 2 y 3 de Wilkenman y Bose, que tiene una exposición un poquito más sencilla de lo que es el máximo live. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería mi objetivo en esta clase para ustedes? En primer lugar, mi objetivo sería que ustedes entiendan la lógica, bien, del máximo livelihood. O sea, ¿qué es lo que hace el máximo livelihood? ¿Por qué es una técnica de estimación interesante? Eh, ¿Qué supuestos tiene, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre el máximo livelihood y el estimador de GMM, o método generalizado de momento, o el mínimo cuadrado ordinario, etcétera? ¿Bien? Y luego, también que sepan derivar, esto es importante, que sepan derivar las propiedades sintóticas del estimador máximo livelihood. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay muchos papers hoy en día que son teóricos, teórico-econométricos, eh, que a veces a los chicos les cuesta entenderlo porque no entienden muy bien cómo funciona la teoría sintótica en el estimador MLI o máximo largo. Entonces, me gustaría que si ustedes lo entendieran, cosa de que más adelante, cuando tengan que leer un paper o estimar algún modelo, no se les complique tanto la vida y entiendan lo que están haciendo. Y por último, entender los tres test básicos que lo vamos a ocupar
yo me imagino también van a ocupar mucho en su investigación, los tres test básicos del máximo livelihood, ¿bien? Que son, bueno, los que ya nombré recién. ¿Ok? Entonces, esas son mis metas, y ojalá lo pueda cumplir, pero son mis metas con ustedes. Bien. Entonces, lo primero que quiero hacer es tratar de entender cuál es la idea del maximum livelihood. ¿Qué es lo que hace el estimador de máxima verosimilitud? ¿Bien? Por lo tanto, acá le puse, mira, sumamos que pesamos, con una pesa, ¿bien? Pesamos a 1000 personas de Talca, en la ciudad de Talca. Entonces tomamos su peso en kilo, y acá lo que ustedes pueden observar es la distribución de esos datos que obtuvo. ¿Bien? Entonces, no sé, por ejemplo, perfectamente podemos ver por acá que el promedio del peso de estos 1000 talquinos, ¿bien? Es alrededor de 70, ¿bien? Hay valores más bajos, más altos, pero esto sería la distribución de los pesos de mi muestra. ¿Bien? Entonces acá es importante que entiendan de que lo que estoy, déjenme, a ver, se me va esto, pero necesito, ahí está. Ya. Tienen que considerar que esto es la muestra, o el sample en inglés. ¿Bien? Entonces, esto es mi muestra. Esto es los datos que yo observo, son los datos que yo tengo en mi Excel o en mi Stata. ¿Bien? Entonces, la pregunta que trata de resolver el máximo livelihood es en términos muy simple, o el estimador de máxima verosimilitud, es la siguiente. Es preguntarnos cuál es la distribución, ¿bien? Ya sea continua o discreta, que mejor se ajusta a estos datos. ¿Bien? Es decir, fíjense que al parecer esta distribución muestral de los pesos de la gente en Talca parece que sigue una distribución normal, ¿cierto? Entonces, ya ahí tenemos una pista. Entonces, al parecer, la mejor distribución que puede ajustar estos datos es la distribución normal. Pero ya vamos a llegar a eso. ¿Bien? Pero recuerden, lo importante es que mantengan eso en la cabeza. ¿Cuál es la distribución que mejor se ajusta a los datos que yo observo, a mi muestra? ¿Bien? Dado que estamos hablando de distribuciones, ya sea continua o discreta, es importante que recuerden de que la función de densidad, ¿bien? O la función de probabilidad, ¿bien? Para cualquier variable, en este caso fíjense que estoy diciendo que tengo una variable i, que va desde 1 hasta n, y podemos escribir la distribución de esa variable como f, ¿bien? Donde los datos vienen dados por i, y esa distribución depende de parámetros que lo vamos a denominar θ. ¿Bien? Entonces, θ por lo general van a ser los parámetros de esa distribución. Solamente, no sé, por recordarle algo, cuando nosotros decimos de que una variable x que va bien, está indexada por i, donde i va desde 1 hasta n, ¿bien? Y yo digo que esta variable sigue una distribución normal, n, con media mu, ¿bien? Y varianza sigma cuadrado. Disculpen mi letra, pero yo escribo pésimo en pizarra y con esto de la tablita escribo peor. Así que discúlpenme por eso, pero voy a tratar de hacer todo lo posible para que se me entienda. Bien, entonces fíjense acá, estoy diciendo que hay una variable que proviene de una distribución normal. Entonces esta distribución normal es una función de probabilidad. Bien, donde en este caso mi i ya no es i, sino que es x, y θ son los parámetros de esa distribución de probabilidad. Bien, entonces en este caso θ, bien, es un set con dos elementos, la media mu y la desviación estándar, y la varianza sigma cuadrado. ¿Bien? Y además, si asumimos que los datos son independientes, ¿bien? Tenemos la gracia de que en realidad la distribución conjunta de una variable la podemos conseguir multiplicando las probabilidades individuales.
Por lo tanto, lo que estoy diciendo en el fondo es que por lo general, y de hecho en todos los modelos vamos a hacer, a no ser que veamos econometría espacial, pero vamos a asumir de que los datos son independientes. ¿Bien? Independientes e idénticamente distribuidos, de hecho. ¿Qué significa eso? ¿Bien? En términos más prácticos, lo que estoy asumiendo es que los datos de peso de estas personas son independientes. ¿Bien? Es decir, el peso de una persona que pesa 60 kilos es independiente del que pesa 70, 80, etc. ¿Bien? ¿Y por qué hacemos ese supuesto? Porque es mucho más fácil encontrar la distribución conjunta. Si no recuerdan lo que es una distribución conjunta, bien, una distribución condicionada, les sugiero que repasen sus clases de estadística básica, bien, y que vayan a distribuciones y repasen eso. ¿Bien? Ok, entonces, ¿dónde estábamos? Nos estábamos preguntando, bueno, ¿cuál es la mejor distribución, bien, que se ajusta a estos datos que yo observo acá? ¿Bien? Entonces, fíjense que tenemos un montón de alternativas, porque tenemos un montón de distribuciones. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la distribución normal. Fíjense que acá he graficado una distribución normal. ¿Bien? Por acá tenemos un h cuadrado. Recuerden que la h cuadrado, acá no se nota mucho porque hice mal el experimento en sí, pero fíjense que por lo general sorry, esto lo tengo girado, entonces se me va por otro lado. Vamos a borrar esto. Por lo general, la distribución chi cuadrado está muy centrada alrededor de los primeros valores y tiene una cola muy, pero muy larga hacia la derecha. ¿Bien? Y por lo general denotamos esto como chi cuadrado, donde esto es la letra chi griega al cuadrado. ¿Bien? Acá tenemos una distribución exponencial, fíjense que tiene esta característica o este check o forma la distribución exponencial, y acá tenemos una distribución gamma, que nuevamente no parece gamma, pero crean que es una distribución gamma, ¿bien? Que yo la ajusté a los datos, ¿bien? Por eso se ve un poco rara, pero la distribución gamma es muy similar a la distribución chi cuadrada. ¿Bien? Entonces, mi pregunta es, bueno chicos, dado de que lo que queremos hacer es buscar la mejor distribución que se ajuste a los datos, ¿cuál creen ustedes de estas cuatro, que obviamente puede haber más distribuciones, pero de estas cuatro, ¿cuál es la mejor que se ajusta a mis datos de peso? Entonces, la idea es que ustedes me digan ahora cuál creen ustedes que se ajusta mejor. ¿Será la chi cuadrada, la normal, la exponencial o la gamma? Yo pienso que la distribución normal, profesor, ¿Ya? ¿Por qué? porque los otros datos igual están todos en el centro, están todos muy altos y en la cola están todos bajitos, pero como súper parecida. Exacto, O muy sea, bien. Sí. Sí, entonces, o sea, si yo comparo, ¿no es cierto? A ver, déjeme limpiar esto, eso ahí sí. Si yo comparo mi distribución muestral de los pesos, lo comparo con estas distribuciones, obviamente, al parecer, la mejor distribución que se ajusta a mis datos es la distribución normal, ¿bien? Porque bien como decía Sergio, la distribución normal tiene características que nosotros observamos en estos datos. Entonces recuerden que la distribución normal, de su curso de estadística o de econometría, la distribución normal tiene la característica de que casi todos los valores están muy concentrados en la media. ¿Bien? Entonces yo puedo observar acá de que todos mis datos de peso están concentrados en la media. ¿Ok? Como dice ahí. Por otra parte, si yo miro esto, también digo, pareciera que la distribución es bastante simétrica. ¿Bien? Como lo es la distribución normal. ¿Ok? Entonces, dado eso, yo digo, yo creo entonces que los datos de peso que yo estoy observando provienen de la normal. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya.
Y acá viene la pregunta del maximum likelihood. Entonces el maximum likelihood o el estimador de máxima verosimilitud dice lo siguiente. Ok, asuma la distribución de la cual usted cree que provienen los datos que está observando. ¿Bien? En nuestro ejemplo, observo la distribución de los pesos y digo, yo creo que la distribución de donde provienen los pesos es una normal. Entonces ya, fijé la distribución. Eso es importante. Asumí la distribución de la cual provienen los datos. ¿Bien? Pero la pregunta más interesante ahora es, bueno, ¿cuál es la media o varianza, ¿bien?, de la distribución normal que hace más probable los datos que yo estoy observando? ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende? Sí se entiende, profesor. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, fíjense, ya asumí la distribución normal. Me pregunto ahora, ya, ok, es la normal, pero no puede ser cualquier normal, ¿cierto? Tiene que ser una normal con ciertas características, es decir, con ciertos parámetros. Entonces, como la distribución normal tiene dos parámetros, su media y su varianza, mu y sigma cuadrado, lo que hace el maximum likelihood es buscar, ¿bien? Y de ahí viene esto que se llama acá estimates, ¿bien? Voy a buscar mi mu gorrito. Recuerden que los gorritos se les coloca a nuestros estimadores. Entonces voy a buscar mi mu gorrito y mi sigma gorrito, ¿bien?, que más probable, y de ahí viene el concepto de máxima verosimilitud, que haga más probables los datos que estoy observando. ¿Bien? Por lo tanto, entonces fíjense que, disculpen que tengo, ahí sí, ya. Entonces, por ejemplo, miremos la gráfica que tengo acá. Nuevamente, fíjense que tenemos los pesos acá abajo, los pesos en kilos, tenemos la densidad, bien, o la frecuencia, como quieran llamarlo. Y las barritas rojas normalmente son los pesos de nuestras 1000 personas de Talca. Bien. Y fíjense que, por ejemplo, yo perfectamente podría asumir de que esta distribución negrita que ustedes ven acá, ¿bien?, es, bueno, obviamente es una normal, pero yo puedo preguntarme, ¿es esta distribución la que hace más probable los datos que estoy observando? Entonces, la respuesta inmediata debería ser no, ¿cierto? Porque la media o el mu de esta distribución está muy lejos del verdadero promedio de nuestra muestra. ¿Bien? Si bien al parecer la varianza es el ancho de la distribución, se parece bastante al ancho de nuestros datos, la media, ¿bien?, está sesgada. ¿Bien? No es un buen estimador porque está bastante alejado del promedio real. ¿Bien? Lo mismo ocurre con esta distribución normal verde, donde tiene una media que también está a la derecha del promedio real. En cambio, la distribución azul, si ustedes la miran, pareciera que es la mejor distribución normal, ¿bien?, que se ajusta a nuestros datos. ¿Bien? Entonces, resumiendo un poco la idea, ¿qué es lo que hace el maximum likelihood? ¿Y qué es lo que me gustaría que ustedes recordasen de acá hasta viejo ya, ¿cierto?, del maximum likelihood. Que el maximum likelihood hace lo siguiente, dice, ya, observo unos datos, ¿bien? Peso, no sé, ingreso, lo que ustedes quieran. Observo unos datos. Asumo una distribución. Asumo la distribución que yo creo que generó los datos. ¿Bien? Y una vez que yo asumo la distribución, el máximo likelihood estimator o el estimador de máxima verosimilitud, lo que va a hacer es buscar los parámetros de la distribución que usted asumió, en este caso mu y sigma cuadrado, ¿bien?, que hacen más probable, ¿bien?, que los datos provengan de esa distribución. Es un poco enredado, pero creo que tiene bastante sentido. ¿Bien? Por lo tanto,
muy resumidas cuentas, el problema del maximum likelihood, ¿cierto?, consiste en estimar los parámetros de una población, ¿bien?, en este caso de los pesos, cuando la distribución es conocida, asumir la normal, pero los parámetros de esa distribución no son conocidos. ¿Bien? Ok, hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? No, profesor. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Ok. Acá hay un ejemplo un poquito más numérico. Bien. Dice lo siguiente. Asuma que que hicimos un experimento, ¿bien? Y tengo una muestra aleatoria de 100, en este caso serían trials, serían como simulaciones, ¿bien? O experimentos, ¿bien? Y 10 resultaron en éxito. ¿Bien? Entonces, esa es mi muestra. Tengo 100 datos, por decir algo, ¿bien? Y de esos 100 datos, 10 resultaron en éxito. ¿Qué es lo que es éxito? No sé, no sé, de 100 ampolletas, 10 funcionan, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué puedo asumir entonces, bien, o inferir sobre la probabilidad de éxito que le vamos a denominar P? ¿Qué es lo que harían ustedes en realidad? Dado que ya entienden el concepto de maximum likelihood. ¿Qué podrían ustedes inferir del parámetro P? Que sería un 10%. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién contestó eso? Zoila, ¿cierto? Soyla, sí, Soyla. Exacto. Pero voy a tratar de hacerlo un poquito más simple. Observamos datos. Datos bueno, son 100 datos y de los 100 datos que tengo, 10 son éxitos. ¿Ya? Entonces serían como que tuvieran 90 ceros y 10 unos. ¿Ok? Recuerden el principio del maximum likelihood. El maximum likelihood dice, bueno, deme la distribución. ¿Qué distribución ustedes creen que generó estos datos? ¿Una normal? ¿Una h cuadrado? ¿Una Poisson? Normal. ¿Sí? ¿Segura? Porque fíjese que acá la i o la variable no es continua, Mm, es Es discreta. una binomial, pues, profesor. Exacto, es Binomial. binomial, ¿cierto? Porque estamos modelando 1 y 0, 1 y 0, ¿cierto? Entonces es una binomial, ¿ok? Entonces ya tenemos el primer paso del máximo likelihood, es decir, ya fijé la distribución, asumí que los datos que estoy observando, provienen de una binomial. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Y ahora viene la pregunta del maximum likelihood. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que hacen más probables estos datos? ¿Bien? ¿Y cuáles son los parámetros de una binomial? Los parámetros de una distribución binomial es solamente P. ¿Bien? La probabilidad de éxito. Entonces, voy a dejar de compartir esto y voy a cambiar a una pantalla blanca para que hagamos un poquito de la matemática, ¿bien? Para que se entienda esto un poquito más. Esto es notability, ya. ¿Ven? ¿Qué dice acá? Advanced Econometric Section 1, todo eso. ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Ok, excelente. Bien. Entonces, recuerden el ejemplo, el problema que teníamos, ¿cierto? Teníamos 100 datos y de los 100, en el fondo, tuvimos 10 éxitos. Entonces, primero, si quieren, quizás les cuesta un poquito imaginarse los datos, pero si yo dijera que mis datos están dados por i, bien, entonces tendría algo así como 0, 0, 0, 1, ¿cierto? 0, bla, 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 ¿cierto? Hasta que tenga los 100 datos.
y obviamente lo que debiese ocurrir es que tengo 10 unos. ¿No es así? Ok, entonces ahora, dado que eso es la muestra que yo observo, ustedes me dijeron que la mejor distribución que es probable que generó estos datos es la binomial. ¿Bien? Entonces debemos escribir cuál es la distribución binomial. ¿Bien? Entonces recuerden que podemos decir que para cualquier valor positivo o de P, de probabilidad, entonces, para cualquier valor, ¿cierto? De P, donde P es la probabilidad de observar los 1, ¿bien? ¿Bien? De éxito, probabilidad de éxito, lo que sea, ¿bien? Disculpen mi letra, chicos, pero ojalá puedan entender. Bien, entonces, para cualquier valor de P, para la probabilidad de éxito de I, éxitos, ¿bien? De una muestra de N, ¿bien? Viene dado por lo siguiente. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es solamente escribir la distribución de una binomial. Si no lo recuerdan, la distribución binomial, la función de densidad de una binomial, que la vamos a llamar f, ¿bien? Donde f depende de los datos, ¿bien? Punto, coma, ¿bien? Mis datos i, y luego incluyo los parámetros. ¿Bien? Entonces, esto depende de n y de p. Y la fórmula, es decir, la probabilidad de yo observar, disculpen mi letra, pero este es I mayúscula y esta asuman que es I minúscula, ¿bien? Viene dado por esta distribución. El factorial de n sobre I, ¿ok? Probabilidad de I, la probabilidad elevado, ¿cierto? A I, 1 menos P elevado a n I. ¿Bien? Entonces, si no conocían o no se acordaban cómo era la distribución binomial, bien, ahí está. Esta es la forma de la PDF, bien, esta es la PDF o Probability Density Function, bien, o función de probabilidad de una binomial. ¿Ok? Entonces, lo único que he hecho, fíjense, es decir, ya, yo creo que los datos que estoy observando provienen de esa distribución, de una binomial. ¿Ok? Se me va a mencionarlo, pero también nosotros podemos escribir esto de la siguiente manera. Yo estoy diciendo de que mis datos I, bien, se distribuyen, esa olita chiquitita, que ojalá parezca olita, pero es una olita, proviene de una B binomial con parámetros N, bien, y P. ¿Ok? Ah, y recuerden que esto es una combinatoria, ¿bien? Entonces esto es, en realidad, N, ¿cierto? Factorial, y factorial, N menos I factorial. Ah, no me alcancé. Ahí está, ya. No, lo escribo un poquito más acá porque no me alcanzó ya el factorial, lo hice muy grande. Un segundito, lo vamos a volver a escribir esto. Entonces, esto sería N factorial, ¿cierto? Sobre I factorial, bien, N menos I factorial. ¿Bien? Entre paréntesis, sería bueno, chicos, que, insisto, que repasen distribuciones, ¿ya? Sobre todo para este curso. Si no recuerdan estas cosas, sería bueno que fuesen, no sé, a cualquier apéndice de un libro de econometría. Por lo general, los primeros apéndices son sobre repaso de estadística. Entonces sería bueno que lo revisaran. ¿Bien? Ok, entonces, fíjense que la pregunta es, bueno, ¿cuál es, entonces, P, bien, mi P gorrito, cuál es el parámetro P
de la distribución? ¿Cuál es la probabilidad? Bien, que hace, valga la redundancia, más probable los datos que estoy observando. Bien. O en terminología del máximo likelihood, ¿cuáles son los parámetros θ, bien, de la distribución f que asumí que hacen más probable los datos que estoy observando? Bien. Por ahora no les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, pero sí podemos dejar expresado, bien, esa probabilidad, bien, en función de p. Entonces, fíjense que podemos escribir LP de likelihood, ¿bien? Esto es como likelihood, o verosimilitud, ¿bien? En español. Entonces, ocupando la formulita de arriba, en el fondo me estoy preguntando esto. ¿Cuál es la probabilidad de 10 éxitos? ¿Es así? Y Zoila muy bien dijo que, sin hacer ningún cálculo, ¿cierto?, matemático, dijo que ese P, al parecer, era 0.1. Y lo cual tiene toda la lógica, ¿cierto? Pero vamos a hacer la matemática de forma completa. Entonces, fíjense que reemplazando los valores que tengo en mi PDF, bien, en mi función de probabilidad, nos quedaría, bueno, fíjense que n acá es 100, ¿no es así? Y los éxitos son 10. ¿Bien? Entonces nos quedaría algo así como 100 factorial por mi n acá, ¿bien? Sobre 90 factorial y 10 factorial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo, bueno, 10 éxitos, ¿bien? 10 factorial, y como tengo 100 datos menos los 10 éxitos, 90 factorial. ¿Ok? Voy a cambiar el color acá para denotar que este es el parámetro que estamos buscando, que es desconocido, por P, entonces, elevado a 10. Bien. Acá está I, que son mis éxitos, tengo 10 éxitos. 1 menos P. Bien. Y todo eso elevado a 90. ¿Ok? Y bueno, si resumimos esto, y bueno, si ustedes hacen la matemática y todo eso, le va a quedar que esto es aproximadamente 1.731 por 10, ¿bien? Elevado a 13 por P elevado a 10 por 1 menos P elevado a 90. ¿Bien? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Consultas? No sé si voy muy rápido. Bien. No, profesor, ninguna. Ok, entonces, esto que está acá sería, obviamente, mi función de verosimilitud. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la distribución y sabemos cuál es el parámetro que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que harían ustedes para encontrar el P, es decir, el parámetro que estamos interesados? Ahora, eso dice ahí. ¿Qué es lo que harían ustedes para encontrar este P? Así súper intuitivamente. Quiero buscar el P que haga máximo la probabilidad de que los datos fueron generados por esta distribución. ¿A qué le suena eso? Voy a repetir. Quiero encontrar P, un parámetro, ¿bien?, que hace máxima la probabilidad, ¿qué probabilidad? Toda esta probabilidad, ¿bien?, de que los datos provienen de esa distribución. ¿Qué es lo que harían? Maximizaríamos P, ¿o no? Muy bien, ¿cierto? Entonces, en el fondo es un problema de optimización. ¿Bien? Bueno, esto no es tan correcto lo que voy a escribir, ¿ya? Ya vamos a ver por qué, pero la intuición entonces nos dice,
que lo que debiésemos hacer para encontrar este P es maximizar. Es decir, tenemos que maximizar max, ¿cierto? ¿En función de qué parámetro? P, ¿bien? Esa función que tenemos arriba. Todo esto que está acá. Es decir, tenemos que aplicar las típicas reglas de cálculo, ¿cierto? Sacar la primera derivada, ¿bien?, con respecto al parámetro, en este caso P, e igualar a 0. ¿Bien? Entonces, este problema lo único que nos está diciendo es que al final del día, el maximum likelihood es netamente un proceso de optimización. ¿Bien? Ok. Ya vamos a entrar en detalle con eso. Y bueno, acá yo le hice el gráfico, ¿no es así? El grafiquito de esa función que les acabo de escribir. ¿Bien? Esa función likelihood que le puse ahí. Ustedes lo pueden ver acá en este grafiquito. Entonces, fíjense que, bueno, en primer lugar, recuerden, esta línea es, se lo voy a escribir nuevamente acá para que vamos entendiendo. Lo único que hice acá fue plotear esta línea, y esa línea recuerden que era 1.731 por, ¿cierto?, 10 elevado a 3, por p elevado a 10, por 1 menos p elevado a 90. Y lo hice para diferentes valores de p. ¿Bien? Entonces, acá lo que nos está entregando es el likelihood, la verosimilitud, la probabilidad de que los datos que estoy observando provengan de la binomial para diferentes valores de p. Entonces, fíjense que para valores bajos de p, la probabilidad, la verosimilitud, es decir, la probabilidad de que mis datos provengan de esa distribución es bajita. Pero a medida que me voy acercando al valor que entregó Zoila, creo que fue cierto, sí, Zoila, a 0.1, ¿bien? Esa probabilidad o esa verosimilitud, ¿bien?, o ese guess, ¿bien?, va aumentando y alcanza su máximo en 0.1. A medida que me alejo de 0.1, fíjense que la probabilidad de que mis datos provengan de esa distribución va bajando. ¿Bien? Entonces, para terminar esta parte de la intuición, fíjense que lo único que hace el estimador máxima verosimilitud es encontrar parámetros, ¿bien?, que hagan más probable que los datos que estoy observando provengan de una distribución que yo elegí. ¿Bien? Y como recién dijo por ahí, no me acuerdo, Sergio, sí, lo único que tenemos que hacer es buscar ese valor que está ahí, y es un máximo. ¿Y cómo encontramos ese máximo? Es la pendiente, la tangente en ese punto. Por lo tanto, es la condición de primer orden de un proceso de optimización. ¿Bien? Ok, chicos, hasta acá, preguntas, dudas, antes que entremos ya en algo más complejo. Ya vamos a definir formalmente el máximo likelihood, vamos a ver algunas propiedades, ¿bien?, que son un poquito complejas, pero me interesa que entiendan estas intuiciones. ¿Entienden ahora lo que es el máximo likelihood? ¿O qué es lo que hace? ¿Sí? Sí, profesor. De hecho, nosotros en estadística revisamos estos métodos someramente, pero lo revisamos, así que Ya, vemos un poco lo que está haciendo. ya, excelente. Pero por ahora, chicos, lo que me interesa es que entiendan la idea, ¿ya? Porque es un estimador distinto. Es distinto a OLS. Fíjense que el OLS, o mínimos cuadrados ordinarios, lo que hace es minimizar, ¿ya? Fíjense que es minimizar la suma de los residuos cuadrados, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Ya. Y es distinto a esto, ¿ya?
Y de hecho, pareciera que tiene su puesto un poquito más fuerte, porque fíjense que tenemos que asumir una distribución. ¿No es así? Y una vez que asumo la distribución, recién voy a encontrar los parámetros. Y también es distinto al método de momentos. ¿Bien? Porque ahí lo que necesitamos es tener momentos poblacionales y luego minimizar, ¿cierto?, de alguna manera, una forma cuadrática de esos momentos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien, nos damos un break de 20 minutos para luego seguir. ¿Les parece? Ya, Ya, entonces profe. volvemos a las 11:30. ¿Ok, chicos? Ya, profe. Ya, nos vemos entonces. Bien, chicos, vamos a empezar de nuevo. Disculpen de que le haya mandado un segundo link, pero por extraña razón mi computador se reinicia, ¿ya? Pero por lo menos creo que quedó grabada la primera parte, ¿ya? Bien, déjenme compartir nuevamente. Bien, la slide. Bien. Bien, entonces, preguntas sobre lo que hablamos recientemente, ¿dudas? ¿No? Ok, entonces ahora, dado que ya más o menos tienen una intuición de lo que hace el Maximum Likelihood Estimator, en el fondo, como les comentaba recién, el Maximum Likelihood lo que va a hacer es encontrar, ¿cierto?, este P, corrito, que es igual a 0.1, que hace más probable que los datos, en este caso, provengan de una binomial. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es definir formalmente el estimador Maximum Likelihood. ¿Ya? Pero primero vamos a definir la función likelihood o función de verosimilitud. ¿Ya? Entonces, quiero solamente hacer hincapié en eso. Cada vez que yo diga likelihood, su traducción al español, por si quiere leer algo en español, sería, en este caso, verosimilitud, ¿ya? Déjenme poner un poquito más para arriba. Ya. Entonces, acá es verosimilitud. Ah, lo siento. Bien, verosimilitud. Bien, entonces ahora vamos a definir formalmente lo que es una función de verosimilitud. Y vamos a denominar esta función verosimilitud como L mayúscula. ¿Bien? Por eso, en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan que cuando buscamos la máxima probabilidad, le puse L por eso? ¿Bien? Entonces vamos a colocar, a denotar L mayúscula como la función likelihood o la función verosimilitud. ¿Bien? Ahora, fíjense que la definición de la función de verosimilitud es bastante parecida a una distribución conjunta. ¿Ya? Hay una salvedad. ¿Ok? Entonces, veamos, dice, mire, la función likelihood, ¿bien? Con parámetros de dado unos datos, esto es data, datos, son condicionados los datos que estoy observando, ¿bien? Nuevamente el principio de máximo likelihood, dado los datos que estoy observando, la función de verosimilitud para los parámetros θ, ¿bien? Es igual a el producto de 1 hasta n de los likelihoods individuales, es decir, de los likelihoods de cada uno de los individuos, ¿bien?, en la muestra. Y que no es otra cosa que el producto de las probabilidades, recuerden que esta es la función de probabilidad, de las probabilidades individuales. ¿Bien? Pero fíjense en esto, fíjense que esto es casi igual que
esto. ¿Ya? En realidad, fíjense que se parecen bastante. ¿Ya? Esto de acá se parece bastante a lo que está acá. ¿Bien? Pero son cosas distintas. ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia entre estas dos cosas? ¿Por qué a esto lo llamo likelihood individual si al final del día es una función de probabilidad? ¿Por qué mejor no le pongo productos de funciones de probabilidad? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie? ¿No? Fíjense que tiene que ver más que nada con la notación y con la idea, con la idea del máximo likelihood. Fíjense que acá está L, ¿bien? Nos dice, dado el dato o los datos que observo, ¿bien? Para el individuo I, dado los datos que observo para ese individuo, ¿cuáles son los parámetros que hacen más probable? ¿Bien? ¿Cuáles son teta, los parámetros que hacen más probable? ¿Bien? De que estos datos provengan de esa distribución. Y la función de probabilidad es distinto. La función de probabilidad es, dame los parámetros, fíjense que el teta cambió de orden. Es lo único que dice, cambiar de orden el teta. Pues la función de probabilidad nos dice, dame los parámetros, por ejemplo, si estoy haciendo una normal, en el fondo te está preguntando, dame mu, dame sigma cuadrado, y yo te voy a generar los datos. ¿Bien? Es como cuando lo generamos en el computador, ¿cierto? Cuando generamos números aleatorios en el computador, por ejemplo, una normal, ¿qué hacemos en el computador? Colocamos, si estamos en R, por ejemplo, ponemos RNOR y tenemos que darle la media, y tenemos que darle la desviación estándar o varianza. ¿Bien? Y generamos los datos. Pero recuerden que el máximo... Profesor, ¿Ah? ese está optimizado, esa función, el ¿Perdón? parámetro máximo, ese parámetro que está ahí es el parámetro máximo de la función o es un conjunto de todos los parámetros posibles. Es un conjunto de todos los parámetros posibles. Lo que va a ser el estimador máximo Laguerre, porque fíjate que acá solamente estamos definiendo lo que es la función Laguerre, pero todavía no defino el estimador máximo Laguerre. ¿Ya? Entonces teta puede ser cualquier parámetro, de hecho es un conjunto de parámetros, ¿cierto? Son todos los parámetros posibles. ¿Bien? Pero recuerden, o sea, la lógica del likelihood o de la estimación máxima likelihood al revés es dame los datos, dame la distribución y yo te digo qué parámetros son los que generan esos datos. ¿Bien? La función de probabilidad es distinto, es dame los parámetros y yo te genero los datos. ¿Bien? Cuestión solamente de notación y nomenclatura. ¿Ok? Por eso, por lo general, en la función likelihood siempre va a ser el producto de las probabilidades individuales. ¿Ya? De hecho, si yo quisiera simplificar un poquito más la notación acá, yo perfectamente pude haber escrito el producto que va desde I, perdón, de 1, ¿cierto?, hasta N, de la probabilidad de cada individuo, P. Y de hecho, esa notación es mucho más simple. ¿Bien? Pero creo que me gustan más las notaciones que de acá arriba porque dejan más claro lo que hace el máximo likelihood. ¿Bien? Entonces, solamente para que tengamos toda la misma idea de la notación que vamos a ocupar, cada vez que yo ponga L, me estoy refiriendo al likelihood, función likelihood, ¿bien? Que depende, por ejemplo, en este caso, cuando pongo I sub I dado X sub I, estoy diciendo que es el likelihood del individuo I, cada individuo, ¿ok? Y cuando lo escribo de forma vectorial o matricial, como lo tengo acá, es el likelihood para toda la muestra. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Bien, entonces asumo que se entiende. Ok, eso es lo primero importante. Lo segundo que quiero destacar de esta notación, que quizás ustedes no se dan cuenta, pero es importante. Fíjense que el likelihood, en el fondo, como lo escribí acá, ¿bien?, es el producto
de las probabilidades individuales. Por poner un ejemplo, supongamos que quiero encontrar la probabilidad de que ustedes se enfermen de coronavirus. ¿Ya? Entonces, voy a asumir que cada uno de ustedes tiene una probabilidad de que se enferme de coronavirus. ¿Bien? Entonces, ¿cuántos vemos ahora? Somos, no veo bien, pero ¿somos cuántos? ¿13? ¿12? ¿11? Somos 9. Con usted, 9. Ya, 9. Entonces, cada uno de ustedes va a tener una probabilidad de enfermarse. Entonces, P1, por ejemplo, puede ser la probabilidad de Guillermo de enfermarse. ¿Bien? P2 es la probabilidad de Galaxy A21 de enfermarse. ¿Ya? P3 es la probabilidad de Javiera, ¿cierto? Y así sucesivamente. Disculpen, mire acá. P3. ¿ya? ¿Ok? Entonces voy a asumir, por ejemplo, de que la probabilidad de que ustedes se enfermen es una binomial. Perdón, una binomial, ¿cierto? 1 y 0. ¿Ok? Pero esos son sus probabilidades individuales. Es decir, es el P subíndice I, que va en este caso, que me queda tan chico acá que, PI, eso, ahí sí. PI, donde en este caso I va desde 1 hasta 9. ¿Cierto? Que me cuesta explicar. Hasta 9. Entonces, si ahora quiero buscar la función log likelihood, perdón, likelihood, o la función de verosimilitud de todos nosotros, es decir, la distribución conjunta de que nos enfermemos de coronavirus, lo que hago es multiplicar las probabilidades individuales. Entonces, en este caso, el likelihood sería algo así como, por acá, sería como P1 por P2 por P3, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta P9. Las probabilidades individuales de cada uno de ustedes. O sea, la multiplicación de las 9 probabilidades nos daría la probabilidad conjunta. ¿Okay? Si recuerdan eso, su clase de estadística. Pero, que viene lo importante. Fíjense que yo para poder escribir esto, para poder escribir la conjunta como la multiplicación, ¿bien? De probabilidades individuales, ¿qué tengo que asumir? Que son independientes. Muy bien, que son independientes. ¿Bien? Es decir, que la probabilidad de que cada uno nos enfermemos es totalmente independiente. La probabilidad de que yo me enferme es independiente de la probabilidad de que se enferme Javiera, por ejemplo, o Sergio. ¿Bien? Eso es importante. Tenemos que asumir independencia para poder escribir la probabilidad de esa forma. ¿Bien? Ok, entonces, resumiendo, fíjense que, recuerden, como dice acá la slide, la función el log likelihood o verosimilitud nos dice que para una muestra dada, en este caso nosotros, que estamos en esta clase, la probabilidad de obtener una muestra particular, en este caso de enfermos de coronavirus, ¿bien? Va a depender de θ. ¿Bien? Es decir, la probabilidad de que cada uno enferme. ¿Bien? Por lo tanto, cada vez que nosotros podamos escribir, ¿bien?, una distribución conjunta, en teoría, siempre vamos a poder estimar un modelo mediante máximo largo. ¿Bien? Ok. Hasta ahí todo bien, solamente notación, pero en vez de trabajar con el likelihood, es mucho mejor en términos matemáticos, en términos de computación, de código. Es mejor trabajar con la función log likelihood, ¿bien? O logarítmica de verosimilitud. ¿Y qué es eso? Bueno, no es otra cosa que el logaritmo, ¿bien?, de la función likelihood, ¿bien? Entonces, lo único que hice fue aplicar el logaritmo a la función que teníamos anteriormente. Entonces, el logaritmo del likelihood de toda la muestra, ¿bien?, también lo podemos escribir así, de forma más cortita, ¿ya?, porque ya entendemos que es condicionado a la muestra. Entonces, elimino, en el fondo, perfectamente ya puedo
eliminar eso. ¿Bien? Entonces, porque ya entendemos de que está en función de la muestra. ¿Bien? Entonces, es el logaritmo del producto de las probabilidades individuales, y esto de acá también lo podemos escribir así, es decir, el producto de las probabilidades individuales, lo puedo escribir como la probabilidad conjunta. ¿Ya? Esto es joint, ¿bien? Joint density, o distribución conjunta en español. ¿Ya? Y fíjense la gracia de esto, que obviamente nosotros sabemos que el logaritmo del producto es igual a ¿qué cosa? El logaritmo de A por B es igual a ¿qué cosa? A la suma. Muy bien, el logaritmo de A por B, ¿cierto? Es igual al log de A más el log de B. Entonces fíjense que esta notación que está acá, que ahora se convirtió en sumatoria, es por esto. ¿Bien? Si yo aplico el logaritmo al producto, es igual a la sumatoria de los logaritmos individuales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer esto? ¿Por qué es mejor trabajar con la función log likelihood en vez de la función likelihood? Por varios motivos. En primer lugar, el logaritmo, ustedes saben que es una función monotónica creciente. ¿Qué es una función monotónica creciente? ¿Alguien de su clase de micro o de matemática? Sergio, ¿se acuerda de lo que es una función monotónica creciente? Que cada valor es mayor que el anterior. Pues, ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de tener cada- una función monotónica creciente en términos de optimización, por ejemplo? claro, la concavidad que tiene. ¿Ya? Pero aparte de eso, porque la concavidad creo que no me queda muy claro. ¿Cuál sería, cuál de usted que la gracia, así como un término súper simple, de aplicar una transformación monotónica, como aplicar el logaritmo a una función? Javiera, ¿alguna idea? No, yo no. ¿No? Ya, la forma más fácil de acordarse de esto es de que si una función x, la que usted quiera, tiene un máximo, ¿bien?, en 3, ¿bien?, y yo le aplico una transformación monotónica Ajá. que conserve el orden creciente de la función, el máximo va a ser el mismo. Dicho de otra forma, no sé si se acuerdan de su clase de micro, cuando usted tenía una función Kaplan, ¿bien?, de utilidad, y maximizaba, ¿cierto?, sujeto a la reducción presupuestaria, bla, 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 ¿bien?, y hacía todos los cálculos del Kuntake, o, bueno, el Kuntake en ese caso no es necesario, pero de Lagrange, ¿cierto?, hacía todos los cálculos, y encontraba la cesta óptima, o el óptimo, ¿cierto? Pero si usted aplica el logaritmo a la Kaplan, ¿bien?, debiese llegar al mismo óptimo, ¿bien?, porque es una transformación monotónica, que no cambia el orden, ¿bien?, de la función, ¿bien? Pero no sé si se recuerdan, pero cuando aplicamos el logaritmo a la función Kaplan era mucho más fácil resolverlo. ¿Y entonces, por eso mismo, en este caso, en el estimador máximo likelihood, en vez de trabajar con el likelihood en sí, trabajamos con el logaritmo. Porque en primer lugar, es mucho más fácil, me imagino que ya lo pueden ver, es mucho más fácil sacar la derivada, porque vamos a optimizar en algún momento, de una suma que sacar la derivada de un producto. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Bien. Segundo lugar, derivar la teoría asintótica de sumatorias, las cuales se pueden transformar a promedios, ¿bien?, es mucho más fácil también. En tercer lugar, tiene que ver con una cuestión computacional, ¿bien?, una cuestión del computador.
Si trabajamos con el producto de probabilidades, nos puede quedar, por chance, una probabilidad muy bajita. Por un ejemplo, supongamos de que así con el ejemplo anterior, supongamos que la probabilidad mía de enfermarme de coronavirus es 0,0000000001, ¿ya? Y la probabilidad de Javiera sería 0,000000000002. ¿Bien? Y si quiero sacar la conjunta de estos dos elementos, sería P1 por P2, ¿cierto? Esto que está acá. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que ustedes ven al hacer esta multiplicación? A dar otro número muy cercano a 0, pues, va a ser prácticamente 0. ¿No? ¿Ya? Fíjese que le queda un número, una probabilidad mucho más chica, ¿cierto? ¿No? Con muchos más decimales. Entonces se pregunta, bueno, ¿y cuál es el problema de eso? Si es una probabilidad muy, muy pequeña. El problema es que los computadores a veces no lo pueden manejar. Eso se llama floating error en el computador. Es decir, hay una cierta cantidad de decimales que puede manejar el computador y por lo tanto cuando se pasa de esos decimales empieza a redondear. Y esos redondeos son errores. ¿Bien? Entonces, es mucho mejor para el computador sumar esas probabilidades que multiplicarlas. ¿Ya? Ok, ¿pregunta hasta acá? ¿Dudas? Chicos, pregunten nomás, yo no tengo problema en que pregunten. ¿Ya? Y si no entiende, puedo explicar. Antes que avancemos a cosas más complejas. No, profesor. ¿No? Al menos yo no. Ya. ¿Seguros? ¿Alguien más? Ya. Ok, sigamos entonces. Bien, vamos a hacer un ejemplo para que le quede más claro. Bien, vamos a hacer el ejemplo, vamos a buscar la función log likelihood, bien, de la binomial, por ejemplo. Bien, para que vayamos netamente haciendo la práctica. Voy a colocar de nuevo esto que está acá. Ya. Ven esto, ¿cierto? Sin problema. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Déjenme, como se me cerró el computador, tengo que setear todo esto de nuevo. Y esto, lo siento, ya se me fue de nuevo. Contability. Esto por acá abajo. Ya. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de log, cómo encontrar la función log likelihood. Bien. Voy a hacer dos ejemplos. Bien. Uno con el mismo ejemplo que estamos ocupando recién, esto de la binomial, ¿bien? Y después voy a pasar a un modelo econométrico, ¿bien? Que usted ya lo conoce, que es el modelo lineal, ¿bien? Pero ahora lo vamos a estimar por máximo likelihood. Ok. Entonces, ¿cómo encontramos la función primero, de verosimilitud y después la log verosimilitud o log lag para el caso anterior? ¿Bien? Entonces, recuerden que en este caso, el likelihood individual, ¿bien? L, que depende de los parámetros, que depende de los datos, acá voy a poner datos, ¿bien? Para que se recuerden que dame los datos y tú el parámetro. ¿Bien? Dados los datos sería entonces la multiplicación, ¿bien? La multiplicación de
todas las probabilidades individuales. ¿Ok? Y las probabilidades individuales, o PI, ¿bien?, era básicamente la distribución binomial. ¿Ok? Entonces sería la multiplicación que va de 1 hasta n de, vamos a cambiar el color acá, para que se acuerden que esta es la distribución binomial, de el factorial, ¿bien?, n y subíndice. Y fíjense que ahora estoy colocando los subíndices, porque es para cada individuo, ¿bien?, por la probabilidad, ¿bien?, todo es, bueno, elevado, ¿cierto?, a i de cada individuo, ¿ok?, por n menos p, n menos el i de cada individuo. ¿Bien? Entonces, de lo que tengo acá, esto es la función de densidad, ¿bien?, dado los parámetros para cada individuo. ¿Bien? Y todo esto, la multiplicación completa, es la conjunta, que lo voy a escribir como i. Tiene que seguir, es un vector, ¿ya? No puedo hacer negrita acá, pero como no tiene subíndice i, estoy asumiendo que es un vector. Es i de todos los individuos. ¿Bien? Ok, entonces tengo la función eh, likelihood. ¿Qué necesito ahora? Necesito el log likelihood. Entonces, tenemos que encontrar el log likelihood. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, recuerden, tenemos que aplicar el logaritmo a la función de verosimilitud. Por lo tanto, el logaritmo de el likelihood, ¿bien?, es igual al logaritmo de todo lo que está arriba. ¿Bien? Sería el logaritmo de la probabilidad de 1, ¿cierto?, hasta n de esta combinatoria por b y bla, bla, ¿cierto?, 1 menos p, bla, 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 n menos i. Y ahora tenemos que aplicar propiedades del logaritmo. Bien, ¿cómo nos queda esto? ¿Alguna idea de qué debemos hacer ahora? Empezar a transformarlo en suma, pues logaritmo de poner logaritmo y como argumento todo lo que está dentro de esa multiplicación. Ya, sí, pero a lo que voy en realidad es cómo nos va a quedar esta ecuación monstruosa que está acá, cómo lo puedo simplificar. Porque tengo el logaritmo de un producto, ¿cierto? Un producto, tengo un producto grande acá, hasta n productos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos propiedades del logaritmo, ¿no es así? ¿Sí o no? El logaritmo de a por b, recuerden que es el logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Bien? Y lo mismo que tenemos acá, solamente que es un producto para n elementos, pero sigue siendo un producto. ¿Bien? Por lo tanto, yo puedo escribir perfectamente esto de la siguiente manera. Logaritmo de este primer elemento. ¿Ok? Es el logaritmo de pi, ¿ya? Para evitar escribir a cada rato de i que vamos de 1 hasta n, solamente voy a escribir el subíndice i acá. ¿Ok? Pero ustedes entienden que va de 1 hasta n. ¿Ya? De esto, ¿cierto? Más el logaritmo de pi que va desde 1 hasta n, pero dije que iba a escribir que va de i nomás, ¿cierto? De p elevado a i, 1 menos p elevado a n menos i. ¿Ya? ¿Qué ahora? ¿Alguna idea?
Bueno, el primer elemento lo voy a dejar igual, ¿ya? Porque es difícil trabajar con multiplicación de combinatoria, ¿ya? Entonces solamente lo voy a reescribir y lo voy a dejar igual. Más. ¿Y acá qué puedo hacer? ¿Alguna idea? ¿También se puede separar en suma? Ya, pero ¿de qué manera? Mm, Porque acá tengo los elementos que se van multiplicando, pero fíjense en lo siguiente, esto puede explicar un poquito más el análisis. Como un ejemplo, solamente para tomar un... Bueno, déjenme acá, que me está molestando esto de acá. Ya, ahí sí. Una notita por acá. Fíjense lo siguiente, fíjense de que, por decir algo, la multiplicación, esta que está acá, ¿bien?, de p elevado a i, ¿ok? ¿Es igual a qué cosa? Es igual a p o elevado a i del individuo 1 por p elevado a i del individuo 2, ¿cierto? Por p del i del individuo 3 y así sucesivamente hasta p, bien, del individuo n, ¿cierto? Ujú. Entonces fíjense que yo perfectamente eso que está ahí, y aplico obviamente la regla de potencia, tengo igual base pero distinto exponente. ¿No es así? Por lo tanto, mantengo la base y sumo los exponentes. ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Siempre suelto claro. Ya, entonces ahora, ese logaritmo que está ahí, bueno, en realidad, la multiplicación que está acá, ¿bien?, nos va a quedar P sumatoria en I de todos los I, 1 menos P, ¿bien?, sumatoria de N. Se me acabó la hoja. Déjame un segundito. Estoy un poquito más chico. Sumatoria de eso. ¿Ok? Otra cosa. ¿Esta sumatoria cuánto es? Sería la sumatoria de n menos la sumatoria en i, ¿cierto? mm, ¿Ok? ¿Y cuánto es la sumatoria de n? Porque es una constante, fíjense. sí. Entonces, la sumatoria de la constante es igual a ¿qué cosa? ¿En al cuadrado sería? Muy bien, es al cuadrado Por porque la sumatoria de las constantes es n veces la la constante. constante. ¿Ya? Entonces, nuevamente, bueno, para no escribir esto, voy a poner 2 tickets acá abajito, ¿ya? Para que ustedes entiendan de que es el mismo elemento, para no volver a escribirlo. Entonces me queda el logaritmo, ¿cierto?, de la probabilidad sumatoria en i, 1 menos la probabilidad, ¿cierto?, n al cuadrado, elevado a n al cuadrado, menos la sumatoria en i. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo único que hice fue encontrar la función log likelihood que vamos a tener que optimizar, es decir, sacar la primera derivada si es que podemos, porque hay casos que no podemos, ¿bien?
como todos los casos que vamos a ver en este curso, no vamos a poder derivar y encontrar la solución, ¿ya? Pero en este caso sí vamos a poder encontrar el P óptimo. Pero fíjense que la gracia de aplicar el logaritmo es que nos queda mucho más simplificado el problema, porque todo se convirtió en suma, es fácil trabajar con logaritmo, etc. ¿Bien? Entonces, no sé si tienen duda con eso para pasar al siguiente ejemplo, que ya es un ejemplo un poquito más econométrico. Entonces recuerden, lo único que hice fue encontrar la función log_likelihood, la cual vamos a tener que optimizar. ¿Bien? Nada más que eso. Solamente aplicar la terminología que estamos ocupando hasta ahora. ¿Bien? Vamos a ver el otro ejemplo. Ejemplo 2, que es el modelo lineal. ¿Bien? Entonces, ustedes en su curso de econometría, bien, ustedes vieron el modelo lineal, ¿cierto? Podemos definirlo como una variable dependiente i, ¿cierto? Por i transpuesta por beta poblacional más un error, ¿cierto? Donde i va desde 1 hasta n, ¿bien? Acá solamente en términos de notación estoy asumiendo de que xi es un vector, ¿bien? De k por 1. ¿Bien? Por lo tanto, es el vector que en el fondo reúne todas las variables para cada uno de los individuos, para el individuo i. ¿Bien? Por lo tanto, quiero dejar en claro, en términos de notación, de que esto entonces 1 por k, esto que está acá es k por 1. ¿Bien? Y en su curso ustedes vieron de que bajo un modelo mínimo coordinario, ¿bien? Lo que decimos es que el estimador, si minimizamos la suma de los residuos cuadrados, el estimador, el beta gorrito, o el E, ¿cierto? Es igual a x transpuesta por x a la menos 1, x transpuesta por y. ¿No es así? O también lo podemos escribir en sumatoria. ¿Bien? Entonces esto sería lo mismo que escribir sumatoria del vector, perdón, sí, claro, del vector y, xy por xy transpuesto, lo siento, se me pega esto. Ya, vamos a borrar eso, xy transpuesto a la menos 1 por sumatoria nuevamente de xy por y. ¿Ya? Eso ustedes lo aprendieron en su curso de econometría 1. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar el estimador máximo likelihood para este mismo modelo, que es un modelo lineal. ¿Bien? Todavía no estamos lidiando con modelos no lineales. ¿Ya? Vamos a encontrar el estimador máximo likelihood de este modelo lineal. ¿Bien? Pero para encontrar el estimador máximo likelihood, ¿bien? ¿Qué necesito? Necesito la distribución. Recuerden que necesito asumir una distribución. Si no, no puedo aplicar máximo likelihood. A lo más podré aplicar técnica no paramétrica. ¿Sí? Pero lamentablemente, una de las falencias del máximo likelihood es que voy a tener que asumir la distribución del error. ¿Bien? Cosa que en el modelo lineal, con teoría asintótica, no es necesaria. ¿Bien? Entonces, para poder derivar el estimador máximo likelihood del beta poblacional, el beta sub 0 acá, lo que voy a asumir además es que el componente de error, es decir, todas aquellas variables, ¿cierto?, que no podemos controlar, que no observamos, tiene una distribución condicionada, ese rayito ahí significa condicionada, condicionada en X, que va a ser, obviamente, me imagino que ya lo intuyen, pero una normal. ¿Bien? Vamos a asumir que una normal, con media 0, ¿bien? Y dirección stand o varianza sigma cuadrado. ¿Bien? Entonces fíjense que lo único que hice
ahora es asumir la distribución del error, una distribución normal, ¿ok? Y acá los parámetros θ, entonces obviamente los parámetros del modelo van a ser los betas de las variables que están puestas, ¿ya? Y sigma cuadrado. ¿Bien? Ok. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces recuerden que necesitamos buscar la función log likelihood, es decir, necesitamos encontrar cuál es la forma funcional del logaritmo del likelihood, bien, la función log likelihood, que bien, es lo que tenemos que encontrar. Pero para hacer eso, primero necesito encontrar la probabilidad para cada uno de los individuos, es decir, necesito mi PI, mi probabilidad para cada individuo, que es lo mismo que, ¿bien? Es lo mismo que, idéntico que la función de densidad de cada individuo. ¿Bien? Pero esta distribución que tengo acá, o la probabilidad individual, ya la conozco, porque asumí la distribución del error. ¿Ok? Solamente para recordarles, ¿se acuerdan cómo es la distribución normal? La PDF de una distribución normal. Si no se acuerdan, sería bueno que se lo aprendan de memoria, chicos, porque lo vamos a estar ocupando bastante en esta clase. ¿Bien? Si yo tengo una variable x, no es z mejor porque ya he ocupado mucho x. Z, y digo z se distribuye normal con media mu y división estándar sigma, no voy a decir sigma. ¿Bien? Entonces estoy diciendo que la distribución de este z, ¿bien? Este phi, el phi por lo general se guarda para la normal, es la función de probabilidad de una normal, ¿bien? Que es distinto al phi mayúsculo, que ojalá me salga bien, pero a ver. Así. Este es el phi mayúsculo y este es el phi minúsculo, ¿ya? Las letras griegas mayúsculas por lo general se guardan para las funciones de distribución acumulada, ¿ya? Y las letras griegas minúsculas se utilizan para la distribución de probabilidad. ¿Bien? Entonces, la función de probabilidad de una normal, para el caso que tengo acá, sería, bueno, que depende de mu y de sigma cuadrado, ¿eh? Sería entonces 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrado por la exponencial, ¿bien?, de menos mi variable z menos mu al cuadrado partido por 2 sigma cuadrado. ¿Bien? Esa es la distribución de una normal. Traten de aprenderse de memoria, ¿ya? No es muy difícil, ¿ok? Pero sí traten de aprenderse de memoria porque lo vamos a ocupar bastante. ¿Bien? Entonces, esa es la distribución de... disculpen, dejar bajar un poquito esto porque... No puedo bajar esto. Ahí está. No. Ok. Esto que está acá es la función de probabilidad o función de densidad de una norma. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar esto al problema que tenemos acá arriba, es decir, a mi problema econométrico, donde tengo que el error se distribuye normal. ¿Bien? Entonces, para escribir la función de probabilidad para cada individuo, tenemos que notar lo siguiente. ¿Bien? Tenemos que notar que, dado de que el modelo es este, ¿bien?, esto implica que epsilon i es igual a i, ¿bien?, la dependiente menos eso, ¿cierto? ¿Okay? Lo único que hice fue despejar acá el epsilon.
Otra cosa importante que sabemos del error es que su esperanza es... ¿Cuál sería su esperanza? 0. Muy Eso. bien, 0, porque asumimos que viene de una normal con media o esperanza 0. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, mi distribución o mi probabilidad individual para cada individuo es pescar lo que usted escribió acá, esta distribución normal, y cambiar los parámetros en función de lo que tenemos acá. Entonces sería 1 sobre raíz de 2pi por la varianza, ¿bien?, de mi variable, que en este caso estoy asumiendo que también es sigma cuadrado. ¿Bien? Así, sigma cuadrado. Por, no sé, por no lo ocupamos por Bcx, por, ¿bien?, la exponencial, ¿de qué cosa? De la variable. ¿Cuál es mi variable acá? El error. Y el error es igual a esto. Por lo tanto, sería menos y, ojalá me alcance, ahí está, ya beta 0, y menos el promedio de mi variable. Recuerden, mi variable acá es el error. ¿Cuál es el promedio de mi error? ¿Cuál es la esperanza de mi error? 0. Por lo tanto, no saco nada con restar 0. Entonces pongo solamente esto al cuadrado partido por 2 sigma cuadrado. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿No? Ok. ¿Qué hemos encontrado hasta acá? Fíjense que lo único que hemos encontrado es la probabilidad individual, la probabilidad de cada individuo. Pero si además asumo que mis datos son I y D, son independientes, idénticamente distribuidos, voy a asumir de que mis datos son I y D, independiente, idénticamente distribuido. Independiente es importante. Son independientes, entonces puedo escribir la distribución conjunta, es decir, la distribución de todos mis datos, como el producto de las probabilidades individuales. Por lo tanto, mi distribución conjunta, ¿bien?, la distribución conjunta, fíjese que le estoy sacando los subíndices. En realidad, vamos a escribirlo inmediatamente como likelihood. ¿Bien? El likelihood de toda mi muestra, mi L, que depende de teta, donde teta, recuerden que es, en este caso, por acá lo escribí, se me fue. Ya, bueno, teta son los betas, los parámetros del modelo, más sigma. Entonces, la función likelihood, recuerden que es el producto de las probabilidades individuales. ¿Y cuáles son mis probabilidades individuales? Todo esto que está acá. ¿Bien? Esa es mi probabilidad. Entonces tenemos que hacer esa multiplicación. ¿Bien? Es bueno que lo hagan porque así se acostumbran a manejar la matemática. ¿Bien? Entonces, el producto, voy a poner nomás, de todo lo que tenemos arriba, es decir, de 1 sobre, ¿cierto?, raíz de 2pi sigma cuadrado por la exponencial de menos, ¿cierto?, y menos xi transpuesto por beta, voy a sacar el sub 0 por ahora,
al cuadrado partido por 2 sigma cuadrado. ¿Bien? Entonces, ahí está la conjunta. ¿Bien? Ahora tenemos que resolver este pequeño problema que tenemos acá. ¿Bien? Entonces, bueno, por regla del producto, puedo separar los productos, por lo tanto voy a tener P, bueno, el producto de, ¿cierto? Phi del primer elemento, 1 sobre 2 pi sigma cuadrado, ¿bien? Por el producto, ¿bien? De la exponencial, ¿cierto? De menos de eso, ¿cierto? Por otra parte, fíjense que esto que está acá, ¿qué cosa es? Esto que está acá adentro, ¿ustedes ven algún subíndice I? No, profesor, no hay subíndice ahí. Son Entonces, constantes. exacto, muy bien. Entonces, como no tengo subíndice I, esto que está acá dentro es una constante. Y de hecho son puras constantes, porque sigma es un parámetro, pi, ¿cierto? Pi es 3,14, 2 es un número, entonces todo eso es un número, una constante. Por lo tanto, el producto de una constante es, ¿qué cosa? ¿Sumatoria de una constante? El producto, sí, el producto de una constante entonces es igual a ¿qué cosa? Si la sumatoria de una constante es n veces la constante, el producto de una constante entonces es, Una constante. sí, pero Elevado a n, o elevado al número que... muy bien. Entonces nos quedaría, esta multiplicación nos quedaría 1, ¿cierto? Sobre raíz de 2 pi, 3,14, sigma cuadrado, todo esto elevado a n. Excelente. Esto es un poquito más complejo, pero no es tanto, ¿ya? ¿Por qué? Porque piensen lo siguiente, vamos a hacer una notita por acá, ¿ya? Eh, nota. Fíjese que lo que usted tiene, lo que usted ve acá, lo que usted ve acá, podría escribirse de la siguiente manera, ¿bien? En un caso menos complejo. Por ejemplo, si digo, ¿cuál es el resultado de exponencial elevado a i1 por exponencial elevado a 2 exponencial elevado a i3? ¿Cuánto es eso? Se pueden sumar, se puede poner como sumatoria como lo hizo antes, pues si recién hizo algo parecido. Exacto. Entonces fíjense que igual base, porque el exponencial, ¿cierto? Igual base, y sumo los exponentes. Entonces, eso mismo yo lo podría aplicar a esto. Porque es exactamente lo mismo, solamente que está escrito de una forma que es menos fácil verlo, pero es eso. ¿Bien? Por lo tanto, yo perfectamente puedo escribir lo que está ahí arriba como la exponencial, ¿cierto? De menos la sumatoria en i de lo que está arriba, porque eso sí dependen del individuo, ahí sí tengo el subíndice i, ¿no? Al cuadrado, dividido por 2 sigma cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene duda, pregunta, consultas? ¿No? Ya, por si acaso, chicos, no se preocupen por lo que yo escribo acá, ¿ya? Esto después yo lo voy a transformar en PDF y se lo voy a subir a Dropbox. ¿Bien? Voy a hacer una carpetita para, para lo que yo hago acá. ¿Ya? Lo que me importa realmente, chicos, es saber si están entendiendo o no. ¿Bien?
Voy a resumir un poco lo que hice. Lo único que estoy haciendo es tomar el modelo lineal que ustedes ya vieron en su clase de econometría 1, ¿bien? Aplicar el supuesto de que la esperanza del error es igual a 0, o bueno, también podemos asumir de que la esperanza de epsilon dado x, es decir, la esperanza condicionada igual a 0. Y además estoy asumiendo que conozco la distribución del error. ¿Bien? Y estoy asumiendo de que la distribución del error, ¿bien?, es una normal. Lo dejé por acá arriba. No, ya se me perdió de nuevo. Bueno. Pero en algún momento asumimos de que la distribución, ¿cierto?, del error es normal. Entonces nos preguntamos, a ver, ya, si yo creo que el error es normal, por lo tanto el I también es normal, la dependiente igual es normal, porque combinatorias lineales de normales son normales. ¿Bien? No sé si recuerdan eso en su clase de estadística, pero una normal más una normal sigue siendo normal, una normal menos una normal también sigue siendo normal. ¿Bien? O normal al cuadrado, ¿qué nos da? ¿Alguien sabe? Una normal al cuadrado, ¿qué distribución nos queda? Una chi cuadrada, profesor. Muy bien, una chi cuadrado, excelente. Chi cuadrado sobre chi cuadrado. Una ficha, profesor. Muy bien, en la ficha, exacto. ¿Ya? Entonces, insisto, dado que el error es normal y si yo miro, no sé, por ver, si se me pierde acá. Si yo miro esto, digo, el error es normal, bien, y en el fondo todo lo que está para el otro lado sigue siendo normal, porque sigue siendo una combinación lineal. Entonces, el I también es normal. Ok, entonces, dado eso, preguntamos, bueno, entonces busquemos la función de máxima, perdón, la función de verosimilitud. ¿Bien? Dado que asumí la distribución, vamos a buscar la función de verosimilitud. ¿Bien? Recuerden que esta función nos da la probabilidad de observar los datos, mi y mi x, ¿cierto? De que mis datos que estoy observando provengan de la distribución normal que estoy asumiendo. Por lo tanto, voy a buscar los parámetros que hagan más probable eso. En este caso, obviamente, los parámetros son beta y sigma. ¿Okay? Entonces, ahí está la función likelihood, pero lo que nos interesa, obviamente, es la función log likelihood. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar la función log likelihood, que es el logaritmo de lo que tenemos acá arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto nos queda? Voy a checar un poquito más esto, no sé si se van a ver, pero lo voy a checar un poquito más para que ir mirando lo que está arriba, ¿bien? Y yo poder escribir. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar el logaritmo, ¿cierto? De 1 sobre 2pi sigma cuadrado, ahora me cuesta escribir, elevado a n más, ¿cierto? Logaritmo de la exponencial de todo lo que está ahí dentro. Ya no lo voy a escribir de nuevo, pero ese puntito significa todo lo que está dentro de esa exponencial. ¿Ya? Logaritmo de una potencia es igual a ¿qué cosa? Cuando me quedo Se callado, baja, chicos, para que espero una respuesta. ¿Ah? se baja el n. Se baja el n, muy bien, ¿cierto? El logaritmo de x al cuadrado es 2 veces el logaritmo de x. Entonces nos queda n veces el logaritmo de 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado. ¿Bien? ¿Qué más? El logaritmo de una exponencial Se vale, pues ahí se van, eso se cancela. se cancela, muy bien. Entonces nos queda solamente lo que está dentro de la
exponencial, que es igual a menos la sumatoria de y menos xy transpuesta al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Solamente para llegar a una expresión que vamos a ocupar ya lo más probable en la próxima clase, fíjense que esto que está acá perfectamente lo puedo escribir de la siguiente manera. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya, entonces también lo puedo escribir como menos 0.5 por n por el logaritmo de 2pi sigma cuadrado, ¿bien? Menos todo lo que tenemos al otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, poco más resumida la notación. Esto que está acá, ¿bien? Esto que está acá, perfectamente lo puedo escribir en forma matricial. ¿Ok? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de sus clases de econometría? ¿Sí? Entonces, nos quedaría, al final del día, nos queda 0 menos 0.5 por n por, ahora sí voy a agrandar un poquito más porque ya me cuesta escribir, por n por el logaritmo de 2pi sigma cuadrado menos vector i menos x por beta, donde x es n por k y beta es k por 1, ¿bien? Transpuesto por i menos x beta, partido todo eso por 2 sigma cuadrado, ¿bien? Donde x es n por k, en la matriz de datos, n fila k columnas. ¿Bien? Esto de acá es de n por 1. ¿Bien? Por lo tanto, todo lo que está acá adentro, ¿bien? Es de n por 1. De hecho, si ustedes quieren, perfectamente lo podríamos escribir de esta manera. Epsilon transpuesto por epsilon partido por 2 sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque epsilon es igual a i menos x beta. ¿Ok? Bien chicos, hasta acá. Preguntas, dudas, consultas. Fíjense que ya tenemos la función log livelihood y lo hicimos para dos ejemplos. Un ejemplo un poquito más estadístico y ahora lo tenemos para el modelo lineal. Obviamente el siguiente paso ahora es encontrar el estimador máximo livelihood, que ustedes ya saben que se encuentra maximizando, es decir, optimizando esta función. Hay que buscar las condiciones de primer orden, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Pregunta hasta acá? ¿Dudas, preguntas, consultas, quejas, reclamos varios? ¿No? Bien. Ok, entonces, volvamos ahora, dado que ya hicimos dos ejemplos, vamos a volver a la materia. Bien. Ok, entonces ya definimos la función livelihood, verosimilitud, log livelihood, logaritmo de verosimilitud. Bien, hicimos esos ejemplos, bueno, están un poquito más resumidos. Y de hecho, creo que queda un poquito más claro con lo que hicimos ahora recién. ¿Okay? Y ahora recién vamos a definir el estimador máximo livelihood. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el estimador máximo livelihood? Bien, entonces, vamos a leer la definición y después le voy a explicar la definición en un poquito más intuitiva. ¿Bien?
Eh, recuerden que en el fondo yo ya les di como un spoiler, ¿cierto? De que al final el estimador máximo Livelihood no es otra cosa que el óptimo de la función log Livelihood. Por lo tanto hay que derivar, etcétera, o sacar la primera derivada, ¿bien? Y después la segunda derivada porque la vamos a necesitar. Pero la definición formal del estimador máximo Livelihood es la siguiente. Dice, el estimador máximo Livelihood es un valor del vector de parámetros, ¿bien?, que maximiza la muestra promedio, ¿bien?, de la función log Livelihood. ¿Ok? Entonces, el estimador n, acá, no sé si ustedes lo saben, lo más probable es que no, porque no han visto teoría asintótica, pero cada vez que yo ponga un n debajo de un estimador, quiere decir que ese n, o sea, ese estimador va a depender de la muestra, del tamaño de la muestra. ¿Bien? Mientras más datos, ¿cierto?, el estimador va a ser más consistente. Mientras menos datos, menos consistente. Entonces, SN lo único que implica es que, o lo único que estoy diciendo es que ese estimador depende de N, depende del tamaño de la muestra. ¿Bien? Entonces, volviendo, el estimador máximo Livelihood, ¿bien?, depende, bueno, en realidad es el argumento que hace máximo, el argumento en teta, dentro de todos los potenciales valores de teta, o el parámetro, el espacio de los parámetros, ¿no?, que maximiza el promedio, quiere decir que lo único que hice ahora fue agregar 1 sobre n, el promedio de la función log Livelihood. ¿Bien? Ahora, ¿alguien sabe lo que es esto de acá, argmax? ¿Qué significa argmax? ¿Cuál es la diferencia entre max y argmax? El argumento que maximiza la función, lo usamos en teoría de juegos hace poco. Ya, excelente. Entonces, quizá con este gráfico queda mejor explicado. Déjenme borrar todos esos monos feos. Ya. Entonces, lo que ustedes observan acá es la función log Livelihood. Entonces, esta línea azul que ustedes ven acá, es la función log Livelihood, ¿bien? Y para diferentes valores del parámetro. Obviamente, este es un caso súper simple porque es unidimensional. Estoy asumiendo de que el log Livelihood depende solamente de un parámetro. ¿Bien? Entonces, el caso más sencillo. El estimador, ¿bien?, máximo Livelihood, este que está acá abajito, ¿bien?, sería entonces el parámetro, ¿bien?, el valor del parámetro es el elemento teta, ¿bien?, que maximiza esta función. Entonces, recuerden, ahí en ese punto, la tangente o la derivada del log Livelihood con respecto a teta es igual a 0. ¿Okay? Entonces, argmax es el argumento, es teta que encuentra este valor máximo de la función log Livelihood. Entonces, son dos cosas distintas. Uno es el máximo de la función y el otro es el argumento o teta que hace máximo la función de verosimilitud. ¿Ya? Así que no confundirse con el estimador que hace máximo log Livelihood que el máximo alcanzado. ¿Bien? Entonces, esa definición en realidad es bastante general. ¿Ya? ¿Y por qué es bastante general? Y no lo llamamos como el valor de teta que resuelve este problema, porque no siempre, y de hecho casi nunca, en pocos casos en realidad, vamos a poder resolver esta derivada. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque muchos casos son no lineales y por lo tanto no es posible resolver esta ecuación.
en el ejemplo que les acabo de dar, en los dos ejemplos sí se puede hacer, ¿ya? Porque los dos son problemas lineales. Pero en el caso de los modelos que nosotros vamos a ver, no vamos a poder hacer esto. ¿Ya? Ok, chicos, ¿qué hora es? Ya, 20 para 1. Vamos a dejar hasta acá la clase, ¿bien? Y vamos a continuar la próxima semana ya con un poco ya acercando la teoría sintótica del máximo lábico. Recuerden, por ahora solamente me interesa de que tengan claro el concepto del estimador máximo lábico, que lo vean como un estimador, ¿ya? Que se puede aplicar para cualquier problema. Y que entiendan que en realidad, ¿qué es lo que hace? Es, dame los datos, dame la distribución, yo busco los parámetros que hacen más probable que los datos que estoy viendo provengan de esa distribución, ¿ya? Entonces, al final del día, es un problema de optimización. ¿Ya? Tenemos que sacar la primera derivada, luego la segunda derivada, ¿ya? Y es por eso que también más adelante tenemos que ver cómo resolver problemas de optimización no lineal. Como le acabo de decir, no siempre vamos a poder encontrar la solución en la primera derivada. Eso es, de hecho, ya partiendo con los modelos binarios, Probit, Logic, en adelante, va a ser imposible resolver la primera derivada y encontrar el estimador. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase vamos a ver que para el caso lineal, como es lineal, más sencillito, sí podemos encontrar el estimador máximo lábico, ¿ya? Y como spoiler, se van a dar cuenta que es exactamente igual al estimador OLS. ¿Bien? Ok, chicos, ¿preguntas, dudas antes de terminar? ¿Comentarios? ¿Nadie? Bien. No, profe. Ya, le voy a subir, le voy a mandar por correo más adelante el link de esta clase. Ya, más para que lo suba por ahí por YouTube y para que lo tengan para estudiar. ¿Ok? Ya. Ya, Ya, chicos, profe. Gracias, cuídense. profesor. Nos vemos.